Hoy exploraremos historias fascinantes pero trágicas de personajes bíblicos que desafiaron a Dios y sufrieron consecuencias terribles como resultado. La Biblia está llena de lecciones poderosas sobre la importancia de la reverencia y la obediencia a Dios, y hoy vamos a sumergirnos en algunos de estos relatos. Desde antiguos reyes hasta gobernantes poderosos, veremos cómo sus decisiones y actitudes hacia Dios tuvieron un impacto profundo en sus vidas y en las vidas de quienes los rodeaban. Nabucodonosor fue uno de los reyes más poderosos de Babilonia, conocido por su vasta construcción de ciudades y su fuerza militar. Reinó aproximadamente entre los años 605 y 562 a.C., y durante su mandato, Babilonia alcanzó un periodo de esplendor y desarrollo cultural y arquitectónico. Es famoso por haber construido los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aunque su existencia exacta sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. En cuanto a su fuerza militar, Nabucodonosor II lideró exitosas campañas militares que expandieron el imperio babilónico. Logró la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., exiliando a muchos judíos a Babilonia, un evento que tuvo significativas repercusiones en la historia del pueblo de Israel. Según la Biblia, en el libro de Daniel, Nabucodonosor tuvo varios encuentros con Dios que mostraron su poder y autoridad. Uno de los más notables es cuando interpretó un sueño perturbador con la ayuda de Daniel, un joven judío cautivo. En el sueño, Nabucodonosor vio una gran estatua compuesta de diversos materiales, que fue destruida por una piedra no cortada por manos humanas. Daniel explicó que esta visión representaba la sucesión de reinos humanos, todos los cuales serían finalmente reemplazados por el reino eterno de Dios. La burla. Nabucodonosor, en su orgullo y arrogancia, se elevó a sí mismo por encima de todos, incluyendo a Dios. En Daniel 4, Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador, que solo Daniel pudo interpretar. El sueño era una advertencia divina sobre su orgullo. A pesar de la interpretación de Daniel, Nabucodonosor no prestó atención. Un año después, mientras paseaba por su palacio y admiraba Babilonia, dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. El sueño de Nabucodonosor involucraba un gran árbol que crecía y llegaba hasta el cielo, proporcionando alimento y refugio a muchos seres vivientes. Sin embargo, un mensajero celestial ordenó que el árbol fuera talado, dejando solo el tocón y las raíces. Daniel explicó que el árbol representaba a Nabucodonosor mismo, y que sería apartado del poder y viviría como una bestia salvaje, hasta que reconociera que el Altísimo es el soberano sobre el reino de los hombres. El trágico final. A pesar de esta advertencia clara y detallada, Nabucodonosor no cambió su actitud. Su arrogancia y autosuficiencia culminaron en el momento en que se jactó de su poder y la magnificencia de Babilonia, atribuyendo todo el mérito a sí mismo. Fue en ese instante que una voz del cielo pronunció su sentencia. Nabucodonosor fue despojado de su poder, perdió su sanidad mental y vivió como un animal, comiendo hierba como los bueyes, su cuerpo mojado por el rocío del cielo, hasta que su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Este periodo de humillación duró 7 años, durante los cuales Nabucodonosor experimentó la fragilidad de la condición humana y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Al final de este tiempo, su razón le fue devuelta y reconoció la supremacía de Dios, alabando y honrando al Rey del cielo. Esta transformación no solo restauró su posición, sino que también cambió profundamente su perspectiva, ya que Nabucodonosor finalmente entendió que toda autoridad y poder provienen del Altísimo, quien puede humillar a los que andan con soberbia. Este relato subraya la enseñanza bíblica sobre la importancia de la humildad y el reconocimiento de la soberanía de Dios. Nabucodonosor, un rey poderoso que creía tener el control absoluto, aprendió de manera drástica que el verdadero poder y autoridad pertenecen a Dios, quien gobierna sobre los asuntos de los hombres y determina el destino de los reinos. Belsasar fue el último rey de Babilonia y nieto de Nabucodonosor.
Durante su reinado, Babilonia experimentó un periodo de decadencia y pérdida de poder frente a las crecientes amenazas externas. A diferencia de su abuelo, conocido por sus habilidades militares y su capacidad para expandir el imperio, el último rey de Babilonia no pudo mantener la grandeza que una vez caracterizó a la ciudad. La burla. En Daniel 5, Belsasar organizó un gran banquete para 1000 de sus nobles, y en su arrogancia, ordenó traer los vasos de oro y plata que su abuelo Nabucodonosor había tomado del templo en Jerusalén. Belsasar y sus invitados bebieron vino de estos vasos sagrados, mientras alababan a sus dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Esta blasfemia fue un acto de burla directa hacia el Dios de Israel. La acción de Belsasar no solo mostró una falta de respeto hacia los objetos sagrados del templo de Jerusalén, sino que también representó una profunda irreverencia hacia el propio Dios de Israel. Este acto de sacrilegio en medio de una celebración festiva fue una demostración pública de su desprecio y arrogancia, subrayando su creencia de que los dioses de Babilonia eran superiores. El trágico final. En medio de esta profanación, ocurrió un evento sobrenatural que interrumpió la fiesta y llenó de temor a todos los presentes. Una mano misteriosa apareció y escribió en la pared del palacio las palabras Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ninguno de los sabios ni los astrólogos del reino pudo interpretar el mensaje, lo que aumentó el pánico y la confusión en la sala. La reina madre, recordando las habilidades del profeta Daniel, sugirió que lo llamaran para interpretar la escritura. Daniel, conocido por su sabiduría y su capacidad para interpretar sueños y visiones, fue traído ante el rey. Al llegar, Daniel reprendió a Belsasar por su arrogancia y falta de humildad, recordándole cómo Nabucodonosor, su abuelo, había sido humillado por Dios por su orgullo. Luego, Daniel interpretó la inscripción. Mene significaba que Dios había contado los días del reino de Belsasar y había decidido su fin. Tekel significaba que Belsasar había sido pesado en la balanza y hallado falto. Y Parsin significaba que su reino sería dividido y entregado a los medos y persas. Esa misma noche, la profecía se cumplió. Los ejércitos de Ciro el Grande, rey de Persia, penetraron en Babilonia casi sin resistencia, aprovechando la despreocupación y la debilidad que había caracterizado la fiesta de Belsasar. Babilonia cayó, y Belsasar fue asesinado, marcando el fin del imperio babilónico y el comienzo del dominio persa. El relato de Belsasar en el libro de Daniel no solo sirve como una advertencia sobre las consecuencias del orgullo y la blasfemia, sino que también enfatiza la soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra. La caída de Belsasar y Babilonia fue vista como un juicio divino, demostrando que ningún rey o reino puede mantenerse en pie si desafía y desprecia la autoridad de Dios. Faraón de Egipto. La burla. La burla. El faraón de Egipto, durante la época de Moisés, es uno de los personajes más conocidos que se opuso a Dios. Cuando Moisés y Aarón fueron enviados por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, el faraón despreció el mandato divino y se burló de la autoridad de Dios, diciendo: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Este desafío abierto a Dios marcó el comienzo de una serie de eventos dramáticos y devastadores que demostrarían el poder y la soberanía del Dios de Israel. A pesar de las advertencias de Moisés y Aarón, el faraón endureció su corazón y se negó repetidamente a liberar a los israelitas. Este endurecimiento se convirtió en el preludio de las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto. El trágico final. Las plagas comenzaron con la conversión del agua del Nilo en sangre, un acto que no solo causó un desastre ecológico, sino que también desafió directamente a uno de los dioses más venerados de Egipto. Sin embargo, a pesar de esta y las siguientes plagas, ranas, piojos, enjambres de moscas, peste en el ganado, llagas, granizo, langostas, oscuridad y finalmente la muerte de los primogénitos, el faraón persistió en su rechazo a la voluntad de Dios.
Cada plaga no solo afectó al faraón y a su pueblo, sino que también tenía un significado simbólico, confrontando y desafiando a las deidades egipcias y demostrando la impotencia de éstas frente al poder del Dios de Israel. A medida que las plagas se intensificaban, el faraón ocasionalmente prometía dejar ir a los israelitas, solo para retractarse una vez que la plaga cesaba, mostrando así su insinceridad y obstinación. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, fue la más devastadora. Dios instruyó a los israelitas a marcar sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado, para que el ángel de la muerte pasara por alto sus hogares. Aquella noche, en todas las casas de los egipcios, desde el palacio del faraón hasta la casa del más humilde, murió el primogénito. Este dolor insoportable finalmente quebrantó la resistencia del faraón, quien permitió que los israelitas se marcharan. No obstante, su decisión fue breve, ya que pronto se arrepintió y persiguió a los israelitas con su ejército hasta el Mar Rojo. En este punto culminante de la historia, Dios abrió el mar para que los israelitas pasaran en seco, y luego lo cerró sobre el ejército del faraón, destruyéndolo por completo. Este relato, que forma una parte central del Éxodo, no solo subraya la liberación milagrosa de los israelitas, sino que también sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de la arrogancia y el desafío a la autoridad divina. El faraón, en su soberbia, se convirtió en un ejemplo eterno de la futilidad de oponerse a Dios, y la historia de las plagas y la liberación se ha mantenido como un testimonio de la justicia y el poder redentor del Dios de Israel. Rey Saúl. La burla del rey Saúl, inicio de su reinado. Saúl, hijo de Cis, fue ungido como el primer rey de Israel por el profeta Samuel, siguiendo la voluntad de Dios. 1 Samuel 10. Saúl comenzó su reinado con humildad y modestia. Al principio, era tímido y hasta se escondió entre el equipaje cuando fue llamado para ser proclamado rey. 1 Samuel 10 y 22. Esta actitud inicial de humildad le ganó el favor del pueblo y del profeta Samuel. La primera desobediencia. A medida que avanzaba su reinado, Saúl enfrentó varias amenazas militares. Una de las más significativas fue la guerra contra los filisteos. En 1 Samuel 13, Saúl esperaba que Samuel viniera a ofrecer sacrificios antes de la batalla, según la costumbre establecida. Sin embargo, Samuel tardaba en llegar, y los soldados de Saúl comenzaban a desertar por el miedo y la impaciencia. En lugar de esperar a Samuel, Saúl decidió ofrecer el sacrificio él mismo, una tarea que estaba reservada únicamente para los sacerdotes. Cuando Samuel finalmente llegó, confrontó a Saúl por su desobediencia y le dijo: «Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó». 1 Samuel 13 y 13 a 14. La segunda desobediencia. El segundo acto de desobediencia de Saúl ocurrió durante la guerra contra los amalecitas. En 1 Samuel 15, Dios, a través de Samuel, ordenó a Saúl destruir completamente a los amalecitas, incluyendo a hombres, mujeres, niños y todos sus animales, como juicio por los pecados de Amalec. Saúl y sus hombres atacaron a los amalecitas, pero decidieron guardar lo mejor de las ovejas y vacas, así como perdonar la vida del rey Agag. Cuando Samuel confrontó a Saúl, éste intentó justificarse diciendo que había guardado los mejores animales para sacrificarlos a Dios. Samuel respondió con una severa reprensión. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15 y 22 a 23. El trágico final. Tras estos actos de desobediencia, Dios decidió quitarle el reino a Saúl. Aunque Saúl siguió siendo rey por un tiempo, su vida se llenó de conflictos y tormentos.
Dios envió un espíritu maligno para atormentarlo, 1 Samuel 16 y 14, y comenzó a sufrir ataques de ira y paranoia, especialmente hacia David, a quien veía como una amenaza a su trono. Saúl pasó gran parte de su reinado persiguiendo a David, quien había sido ungido por Samuel como su sucesor. Finalmente, en la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, Saúl fue gravemente herido. Temiendo ser capturado y humillado por los enemigos, se suicidó cayendo sobre su propia espada, 1 Samuel 30 y 1-4. La trágica caída de Saúl es un claro ejemplo de cómo la desobediencia y el orgullo pueden llevar a un final desastroso, incluso para aquellos que han sido elegidos por Dios para una gran misión. Rey Herodes Agripa. Contexto de su reinado. Herodes Agripa fue el nieto de Herodes el Grande y gobernó Judea del año 40 y 1 al 44 después de Cristo. Era conocido por su habilidad política y por mantener buenas relaciones con los emperadores romanos Calígula y Claudio. Agripa fue designado por Roma para gobernar sobre toda la región de Judea, Samaria y Galilea, consolidando su poder y autoridad. La persecución de los cristianos. Durante su reinado, Herodes Agripa I comenzó una intensa persecución contra los cristianos, posiblemente para ganar favor entre los líderes judíos que se oponían a esta nueva fe. En Hechos 12, se relata cómo Agripa ordenó la ejecución del apóstol Santiago, el hermano de Juan, uno de los líderes más prominentes de la iglesia cristiana primitiva. Este acto de violencia fue bien recibido por los judíos, lo que motivó a Agripa a continuar con su campaña de persecución. El arresto de Pedro. Para seguir ganando popularidad entre los judíos, Agripa arrestó a Pedro durante la fiesta de la Pascua, con la intención de ejecutarlo después de la festividad. Pedro fue encarcelado y custodiado por 4 escuadrones de soldados. Sin embargo, en una intervención divina, un ángel del Señor liberó a Pedro de la prisión. Pedro se dirigió a la casa de María, madre de Juan Marcos, donde muchos cristianos se habían reunido para orar por él, Hechos 12 y 5-17. La búsqueda de gloria propia. Herodes Agripa I era conocido por su deseo de gloria y reconocimiento. En Hechos 12 y 20-23 se relata un incidente que muestra su arrogancia y desdén por Dios. Agripa estaba en conflicto con los habitantes de Tiro y Sidón, pero estos buscaban la paz debido a que dependían del territorio de Herodes para su suministro de alimentos. Aprovechando la situación, Herodes organizó una audiencia pública en Cesarea. Vestido con sus ropas reales, se sentó en su trono y se dirigió al pueblo. Durante su discurso, la multitud, ya predispuesta a alabarlo, comenzó a gritar: «Voz de Dios y no de hombre». Hechos 12 y 22. En lugar de corregir esta blasfemia y dar gloria a Dios, Herodes aceptó las aclamaciones con orgullo. El trágico final. Inmediatamente después de aceptar las alabanzas divinas, un ángel del Señor lo hirió, porque no dio la gloria a Dios. Herodes Agripa I fue consumido por una enfermedad repentina y dolorosa. La narración bíblica dice que murió comido de gusanos. Hechos 12 y 23. Historiadores como Josefo, un contemporáneo de los Hechos, también relatan la muerte de Herodes Agripa I, describiendo una agonía de 5 días debido a una enfermedad intestinal que lo llevó a su fin. El trágico final de Herodes Agripa I sirve como una advertencia sobre los peligros del orgullo y la blasfemia. Al aceptar la adoración destinada solo a Dios, Agripa se burló de la autoridad divina y sufrió una muerte horrible como consecuencia. Este relato destaca la importancia de reconocer la soberanía de Dios y la necesidad de humildad, especialmente entre aquellos que tienen poder y autoridad. Ananías y Zafira. La burla. Contexto de la comunidad cristiana. En el libro de Hechos, se describe cómo la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén vivía en una profunda unidad y compartía todo lo que tenían entre sí. Los creyentes vendían sus posesiones y propiedades para contribuir a las necesidades de los demás, bajo la dirección de los apóstoles. Hechos 4 y 32-37. La acción de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira decidieron vender una propiedad que tenían. Al hacerlo, tomaron parte del dinero de la venta para sí mismos,
pero decidieron presentar ante los apóstoles y la comunidad cristiana que estaban donando la totalidad del dinero obtenido de la venta, 5 y 1:2. Esta acción fue una mentira deliberada y una forma de aparentar una generosidad que en realidad no existía, engañando así a los líderes de la iglesia y a la comunidad. La burla directa a Dios. Lo más grave de la acción de Ananías y Zafira fue que no solo engañaron a los apóstoles y a la comunidad, sino que también intentaron engañar al Espíritu Santo y burlarse de la santidad y el juicio divino. En Hechos 5 y 3-4, Pedro confronta a Ananías diciéndole: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pedro deja claro que la mentira de Ananías no fue simplemente un engaño humano, sino una afrenta directa a la autoridad divina y al Espíritu Santo. El trágico final, la severidad del juicio divino sobre Ananías y Zafira, es evidente en el resultado de su engaño. Después de confrontar a Ananías por su mentira, Pedro declara que no mintió a los hombres, sino a Dios. Inmediatamente, Ananías cayó muerto a los pies de Pedro. Hechos 5 y 5-6. Unas horas más tarde, Zafira llegó, y al ser confrontada de nuevo por Pedro, también mintió y recibió el mismo juicio, muriendo al instante. Hechos 5 y 7-10. Lección espiritual. Este episodio en Hechos 5 subraya la importancia de la integridad y la sinceridad en la comunidad cristiana, así como la seriedad con la que Dios considera la mentira y la hipocresía. Ananías y Zafira no solo pecaron contra los hombres, sino que también cometieron un pecado grave contra Dios al tratar de engañar al Espíritu Santo. El juicio instantáneo que enfrentaron sirve como un recordatorio poderoso de que Dios conoce nuestros corazones y nuestras intenciones más profundas, y que la verdadera adoración y obediencia deben ser sinceras y auténticas. Estos relatos bíblicos muestran las graves consecuencias de burlarse de Dios y desobedecer sus mandatos. La soberbia, la desobediencia y el desafío abierto contra Dios siempre conducen a un final trágico. La Biblia enseña que Dios es santo y justo, y exige reverencia y obediencia. Estos ejemplos sirven como advertencias sobre la importancia de honrar a Dios y seguir sus caminos. Reflexión. Estas historias demuestran cómo el orgullo y la burla hacia Dios pueden llevar a una caída trágica. La Biblia enseña que Dios es soberano y justo, y que humillará a los que se exalten a sí mismos en su orgullo. En ambos casos, los reyes aprendieron, aunque de manera diferente, que el Altísimo tiene el control y que la reverencia hacia Él es esencial.